Hola, a ver, vamos a meternos con un tema que es fundamental y que seguro nos va a servir para el parcial. La relación entre ciencia, poder y utopía. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si la ciencia es de verdad neutral? Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso, esa conexión, a veces un poco tensa, entre la investigación científica, quienes tienen el poder, y cómo nos imaginamos un futuro ideal. Arranquemos que hay mucho por desglosar. Para empezar, miren esta frase de Francis Bacon, de allá por el 1620. Él decía que nuestro imperio sobre las cosas se apoya únicamente en las artes y en las ciencias. Esto no es solo una frase que suena bien, ¿eh? Es, digamos, la piedra fundamental de la ciencia moderna. La idea de que el conocimiento no es solo para contemplar el mundo, sino para dominarlo, para transformarlo. Y esa fue la gran promesa, el motor que lo impulsó todo. Gente como Bacon se imaginaba un futuro donde la ciencia nos iba a dar un progreso sin límites, abundancia, casi una utopía en la Tierra. La idea era súper potente. Con conocimiento nos convertimos en dueños de nuestro propio destino. Pero aquí es donde la cosa se empieza a complicar, y es el punto central del capítulo. Ahora pasamos de ese sueño idealista a hacernos preguntas un poco más incómodas sobre cómo funciona la ciencia en la realidad. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿De verdad podemos pensar que la ciencia es 100% pura, objetiva, desinteresada? ¿O es que es imposible que no esté influenciada por la sociedad, por la economía, por la política que la rodea? Si miramos la historia, la respuesta es bastante clara. La ciencia nunca, pero nunca, ha vivido en una burbuja. Pensemos en la antigua Grecia. La ciencia nació ahí por necesidades súper prácticas, económicas. O en el siglo XVII, con Bacon, que respondía al hambre de exploración de los grandes imperios. Ni qué hablar de la revolución industrial, que la ató para siempre a la industria y al poder militar. El patrón se repite, el contexto lo es todo. Entonces, acá tenemos el gran choque. Por un lado, la imagen que todos conocemos, casi romántica, del científico que solo busca la verdad. Y por otro, la cruda realidad. La investigación cuesta mucho dinero. ¿Y ese dinero de dónde sale? Pues de gobiernos, de ejércitos, de grandes empresas, y claro, todos ellos tienen sus propios intereses. Y todo esto nos lleva de la mano a la figura central de este análisis, Oscar Varsavsky. Él fue quien le puso nombre y apellido a este problema y desarrolló una crítica durísima contra este modelo de ciencia. Este que vemos acá es Oscar Varsavsky, un matemático, un pensador argentino que a mitad del siglo XX se animó a cuestionar todo el sistema científico. Y lo hizo, sobre todo, pensando desde la perspectiva de los países que no son el centro del poder mundial. Para entender la crítica de Varsavsky, primero tenemos que entender contra qué peleaba. Y este concepto es clave, atención acá, el cientificismo. Ojo, que no es lo mismo que ciencia. El cientificismo es esa idea, esa creencia de que la ciencia es la única verdad, que es una actividad neutral, pura, totalmente desconectada de lo que pasa en la sociedad. Y Varsavsky, destrozó esta idea. Para él, el cientificismo es una trampa. ¿Por qué? Porque nos lleva a copiar las agendas de investigación de los países más poderosos, mientras que nuestros problemas reales quedan olvidados. Le vende al científico una falsa idea de neutralidad cuando su trabajo tiene consecuencias sociales gigantes. Y lo más grave, oculta que la ciencia es una actividad profundamente política. Pero Varsavsky no era de los que solo critican, ¿eh? Él fue más allá y propuso una alternativa, un modelo totalmente distinto de hacer ciencia. Vamos a ver de qué se trata. Y acá está el otro concepto importantísimo de Varsavsky, la ciencia autónoma. ¿Qué significa esto? Es una ciencia que no está corriendo detrás de lo que publican las revistas de moda en Europa o en Estados Unidos. Es una ciencia que se para, mira a su alrededor, a su propia sociedad, y se pregunta, a ver, ¿qué es lo que de verdad necesitamos resolver acá? Y a partir de ahí, define qué investigar. ¿Y cómo se hace esto? Él lo pensó en pasos bien prácticos. Primero, hay que hacer un buen diagnóstico de la realidad social. ¿Cuáles son nuestros problemas más urgentes? Segundo, planificar la ciencia para que responda a esos problemas. Y tercero, algo fundamental, integrar, juntar a gente de distintas disciplinas, porque los problemas reales, como la pobreza, la salud, el ambiente, no se resuelven solo con física o con química, necesitan una mirada mucho más amplia. Y este es el corazón de su pensamiento.
Para Varsavsky, el objetivo final de la ciencia no es coleccionar publicaciones o ganar premios. No, el objetivo es ser una herramienta para el cambio social, para construir una sociedad que sea más justa, más equitativa, una ciencia que sirva para transformar la realidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final que hoy quizás es más relevante que nunca. Las ideas de Varsavsky ya tienen sus años, pero si pensamos en el cambio climático, la desigualdad, las pandemias, su planteo está totalmente vigente. La ciencia que hacemos hoy, ¿para quién trabaja? ¿Responde a los intereses del mercado global o a las necesidades de nuestra gente? La respuesta que demos a esa pregunta va a definir sin duda el futuro que construimos.